Y voy a invitar al doctor Manuel González a que nos acompañe aquí. Voy a invitar al doctor Fernando Escobar, representante de ASEMI, a la doctora Mónica Mantilla como representante de IPS, a la doctora Jennifer Ortiz como representante de ONU-SIDA, a la doctora Liz Garavito de Procesum, y yo no sé si María Teresa nos quieres acompañar en esta mesa también, creo que es importante, y al doctor Jairo Pérez, quien moderará. El doctor Jairo Pérez es médico infectólogo, es el presidente del capítulo central de la Asociación Colombiana de Infectología, y pues quedamos en manos de él. Nuestro tema es si podemos tener centros de excelencia, y creo que tenemos suficiente información ahora en la mañana para que podamos desarrollar el tema. Jairo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sussman, por la invitación y por propiciar este momento en el cual esperamos mencionar algunos de los aspectos más importantes que nos permitan vislumbrar cuál puede ser la mejor forma de tener cada vez una mayor calidad de atención de nuestros pacientes. Y todas las personas que estamos interesadas en hacer más cosas por estas personas y por mejorar tanto su condición de manejo como su calidad de vida, siempre pensamos que falta mucho más por hacer, ¿no? Pero también vemos que mucho se ha logrado en cuanto al paciente con infección por VIH, que con otras enfermedades no se ha podido articular ni organizar tanto, y eso ocurre en varios países, así que hay cosas para resaltar y cosas que toca seguir mejorando. Por lo tanto, contamos con este panel tan selecto y de personas con tal experiencia en el manejo de estos pacientes. Y quisiera empezar pidiéndole de forma muy corta a cada uno que nos cuente cuál es su posición actual y cuál es como su enfoque en este momento de trabajo por los pacientes con infección por VIH. Pues mucho gusto, María Teresa Daza, yo soy médico y soy la subdirectora de gestión de información de la cuenta de alto costo el día de hoy. El enfoque que tenemos es poder mirar cómo los programas de atención tienen información que permitan evaluar la gestión del riesgo de esta población. Nuestro objetivo en la cuenta es poder capturar esos datos, hacer los análisis de gestión del riesgo de esa población y hacer acompañamiento a aseguradores y prestadores para mejorar esos resultados y esos procesos de atención. Bueno, yo soy Mónica Mantilla, soy la asesora médica nacional del programa de VIH en Virrey Solís. Nosotros estamos trabajando un proyecto para intentar hacer de verdad manejo integral de las personas que se están envejeciendo con VIH. Se hizo la luz, sí, qué maravilla. Más o menos tenemos unos 3.500 pacientes mayores de 50 años. Y nos está preocupando mucho el tema de la osteoporosis, de la enfermedad cardiovascular, de las neoplasias, como lo mostraba el doctor Leonardo. Entonces, tenemos una gran ventaja y es que manejamos la atención primaria y el programa de VIH. Y eso nos da una ventaja sobre otros programas donde solo manejan el VIH y no está en la contratación la tamización de neoplasias, no está en la contratación el riesgo cardiovascular, la estatina. Entonces, nuestro proyecto, lo que estamos enfocándonos es en precisamente que nuestros médicos expertos logren manejar integralmente al paciente que tiene otras comorbilidades aparte del VIH. Bueno, mi nombre es Liz Garavito, soy la directora ejecutiva de Procesum. Procesum es una entidad dedicada a temas de investigación aplicada dentro del sector salud. Tenemos una línea dedicada a temas de VIH desde hace 15 años, más o menos. Dentro de desde 2019 desarrollamos una iniciativa que se llama Visible. Dentro de esa iniciativa, es una iniciativa financiada por GSK, es una iniciativa que busca visibilizar el VIH y poder evaluar algunos aspectos pocos conocidos dentro de este ejercicio, más asociados a temas económicos, por ejemplo, frente a temas de estructura de mercado, relacionamiento, contratación, flujos de información. Por supuesto, toda la parte epidemiológica también se encuentra, pero un poco más con relación al panel que nos convoca, se encuentra dentro de este ejercicio. Y digamos que un poco pues la invitación al panel nos gustaría discutir sobre los avances que pueden haber alrededor de la forma en que se prestan servicios y las instituciones como tal que lo hacen.
Bueno, buenos días. Mi nombre es Jennifer Ortiz. Yo soy la asesora nacional de ONUCIDA en la oficina de la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Colombia. Por supuesto, nuestro propósito principal es ponerle fin a la epidemia para el año 2030 con las metas que ustedes ya conocen y vincular, y es algo que queremos promover justamente el día de hoy, vincular a las comunidades en la respuesta al VIH, no solo en acompañamiento, sino también en la oferta de servicios preventivos y también en el acompañamiento para la adherencia al tratamiento antirretroviral. Y bueno, esperaremos ahorita hacer algunos aportes también en el marco del tema para el panel. Gracias. Buenas tardes. Manuel González, soy actualmente subsecretario de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Bogotá, fui subsecretario de Servicios de Salud y Aseguramiento también algún tiempo, y pues mi visión está en este momento, desde esa vivencia en el territorio del VIH, lo colectivo y lo individual, cómo se relaciona o cómo a veces no se relaciona, la vivencia en el territorio de las poblaciones de mayor vulnerabilidad, el trabajo con las organizaciones de base comunitaria y a veces cómo sentimos cómo las personas desde los territorios, desde sus vulnerabilidades, desde sus condiciones propias, a veces se desligan un poco de los servicios de salud. Entonces está muy desde la gestión colectiva, desde la gestión del riesgo, pero visto desde la salud pública, desde el territorio, desde las poblaciones de mayor vulnerabilidad. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Francisco Escobar, yo soy médico salubrista epidemiólogo y soy el asesor médico del área de salud de ASEMI. ASEMI es la agremiación que agrupa 11 EPS del régimen contributivo y nuestro principal aporte, más de mi persona como equipo, nosotros buscamos 3 líneas de acción en el tema. Una tiene que ver con los que serían estrategias para la implementación para mejores prácticas o buenas prácticas desde el punto de vista de la gestión de riesgo de las EPS. Entonces, por ejemplo, cuando existen los lineamientos o cuando se publicó la nueva guía del 2021, ASEMI lo que hace es un proceso de socialización de todas las EPS para tratar de que se pudieran adherir lo que más se puedan a las guías de práctica clínica y otros lineamientos. Otro aspecto que nosotros aportamos en el tema es en la parte de capacitaciones y una parte más con tinte académico. Hay un área específica que se encarga de hacer seminarios o actividades de divulgación en los cuales pues, son espacios no solo de comunicación de lo último en la evidencia que hace sobre el manejo de VIH, sino que también pues, son espacios de discusión en los cuales se pueden identificar barreras pues, para el acceso, barreras lo que tiene que ver con el proceso de atención. Y otro elemento, el último elemento que aportamos tiene que ver mucho con precisamente buscar espacios de encuentro entre los diferentes actores, siendo pues la EPS, pues con digamos su rol principal en la gestión del riesgo, es muy importante generar esos canales de comunicación con los prestadores, con las entidades territoriales, con diferentes organizaciones académicas o no gubernamentales, y en ese sentido pues nosotros somos como facilitadores de esos espacios para ese tipo de temas. Bueno, muchas gracias a todos. Empecemos con la doctora Liz. ¿Por qué no nos cuenta cuál es el ideal al que podríamos tratar de llegar en Colombia a tener centros de excelencia y cuál sería esa ventaja? O sea, ¿cuál sería como ese punto al que deberíamos tratar de llegar, independiente de qué tan fácil o difícil sea, pero teniendo en cuenta las ventajas que eso nos puede dar? Ok, vale. Bueno, yo creo que aquí en este escenario hay que tener en cuenta 2 cosas. Una es la evolución del manejo dentro de los pacientes, de las personas que viven con VIH. Entonces, digamos, no es lo mismo estar diagnosticado hace 20 años, el manejo que se daba hace 20 años, a las características del paciente y la forma y el manejo que se le puede dar a un paciente que se diagnostica ahora o, como lo mencionaba la doctora Mónica, un paciente que viene con una cohorte ya establecida en un tiempo atrás. Digamos, en este momento hay unas preocupaciones adicionales al mismo manejo de la patología que están asociadas a las comorbilidades, a la multimorbilidad del paciente, a qué sucede con el envejecimiento, a la calidad de vida y demás, y tenemos a disposición un tipo de tecnologías mucho más amplias, mucho más finas, más específicas. Esto viene por un lado. ¿Esto qué significa, digamos, en términos
digamos, de estructura de servicios, de provisión de servicios, es que pueden haber modificaciones y pueden haber ampliaciones frente a la forma en que se proveen esos servicios. De otro lado tenemos cómo está estructurada la oferta y cómo funciona el sistema de salud dentro de este ejercicio y la prevalencia. Entonces, digamos que uno no puede comparar sistemas donde la prevalencia es concentrada como la nuestra a prevalencias de 18 o 20%, donde el modelo tiene otras características. En Colombia optamos desde 2006 irnos por un modelo de programas y esos programas generaron una oferta de servicios. Esa oferta de servicios en general, en el 90% de los casos se presta en instituciones especializadas alrededor de la atención de estos pacientes y que sea una cronicidad. Los estudios que nosotros hemos adelantado en proceso nos ha permitido identificar varias problemáticas en este ejercicio. Uno es que lo que se llaman paquetes no son tan paquetes, porque en realidad es como una colcha de cosas. Entonces te saco los laboratorios, no te saco los medicamentos, o no te incluyo el tamizaje, o si te meto una cosa o no te meto otra. Entonces, si uno lo mira, es como un rompecabezas, ¿no? Es como esto sí, pero aquello no. Pero al fin y al cabo, el que presta el servicio, sí se le espera que el resultado esté pleno. O sea, que lleguemos a indetectabilidad, que el paciente esté estabilizado, todo eso se espera. De otro lado, entonces, en este escenario nos llevas a una guerra de precios. Entonces, el prestador termina muy presionado dentro de ese ejercicio. Y por supuesto, lo que hemos notado es que existe una gran rotación, podría uno decir que una tasa de mortalidad importante de programas que se prestan, porque las contrataciones desaparecen y adicionalmente muchos prestadores dependen fundamentalmente de una EPS. Más del 75% de su ejercicio depende de esto. Nuestra reflexión alrededor del tema es que, dadas los requisitos que se plantean en su momento en 2006 sobre los programas, siguen siendo muy básicos y los prestadores que lo prestan, digamos, alrededor de ese ejercicio cumplen unos requisitos funcionales. Creemos que, digamos, como la medida desde 2006 a la fecha no se ha revisado y no han habido estudios de impacto o de cuáles son las normas que están alrededor, sino que esperábamos que el libre mercado con su mano poderosa solucionara y garantizara. Eso no funciona así. Entonces, aquí se abre una discusión y más a la luz de esta reforma que nos proponen, donde el paciente crónico cae dentro de los CAPS y cae en un escenario donde uno dice, ¿dónde va a ser atendido? Esto va a ser baja, esto es mediana, se desintegran los recursos en este modelo. Creemos que hay dos elementos que son fundamentales, o sea, si bien por el lado de la cuenta de alto costo hay un esfuerzo importante en la recolección de información, notamos este comportamiento de mercado. Entonces, desde allí planteamos que sería bueno evolucionar hacia un modelo de estándares, donde el que preste la atención de servicios de salud a la persona con VIH cumpla con unos estándares y que esos estándares sean certificables. ¿Con miras a qué? A evolucionar en el modelo de calidad, por un lado, pero por otro lado a que no cualquiera puede prestar la atención. Porque en este momento, coloquialmente, yo podría decir que yo puedo atender a un paciente de VIH. Yo armo una IPS, coloco 3 horas de infectólogo, 1 hora de servicio de médico general, ni siquiera tengo que tener habilitado toma de muestra de exámenes, porque lo hemos notado, pongo alguna otra cosita accesoria y ya. Y entonces quienes han hecho un esfuerzo grande, importante por investigación, quienes han hecho un esfuerzo significativo por lograr cortes estables, por tener mediciones, quienes asumen el costo de transacción tan alto de generación de todos los datos que tenemos alrededor de VIH, pues sus esfuerzos se diluyen y se vuelven en un ejercicio que no está. Entonces creemos que la opción de llegar a centros de excelencia es muy importante, creemos que es un paso en la evolución de cómo prestar los servicios de salud, creemos que esa evolución debe ir acompañada de una generación previa de estándares para que, independiente del modelo y quien lo preste, haya una garantía frente a la calidad del servicio. Y más allá, porque en Colombia como que nos volvimos obsesivos con el tema de la información, sí, el dato por supuesto es importante, pero es que para poder llegar al dato hay todo un proceso detrás. Entonces, es un poco la ruta hacia donde los movemos. Es muy interesante, por ejemplo, el ejercicio de los ingleses. ¿Qué hacen en Inglaterra? En Inglaterra hay una declaración donde el National Health System dice,
Mire, mi población está dispersa en toda mi isla. Yo no tengo una oferta de servicios homogénea en todo el país y estamos hablando de un sistema que está basado en atención primaria y que tiene más de 100 años. Pero yo sí me voy a comprometer con el cumplimiento de estos estándares. Quien sea que atienda debe cumplir esos estándares y debe garantizar una articulación. Entonces la articulación está con nutrición, con fisioterapia, tienen una lista con el prestador primario y dicen, bueno, si en un territorio lo pueden hacer el prestador primario que lo haga, pero cumple el estándar y debe articularse con todo. Entonces, hacia allá creemos que debemos evolucionar. Bueno, cuando uno mira cuál es como la definición más básica, uno podría decir que el centro de excelencia implica tener el capital humano de gran experiencia y conocimiento, además de unas capacidades tecnológicas de punta, participación en investigación, digamos como la parte principal. Quiere decir que, según este modelo, toda institución que atienda pacientes con infección por VIH debería ser un centro de excelencia. ¿Esa sería la meta? ¿O de pronto habría zonas del país o algunos sitios divididos de alguna otra forma en los que no necesariamente un centro de excelencia fuera el que hiciera la prestación del servicio? Creo que esa pregunta es absolutamente crítica, porque en este país tenemos la atención de prestación en VIH se divide en 22 mercados que están centrados en capital. Entonces Bogotá atiende la mayor parte de Cundinamarca, un pedazo muy importante de Boyacá. Uno creería que debería ser Tunja, pero acuérdense que Boyacá es como larga. Entonces una parte se atiende muy importante acá, atiende Amazonas, atiende Guainía, atiende toda la parte sur del país, la atiende Bogotá. Ahora, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos todavía un problema de violencia muy importante y de estigma muy importante, ¿no? Entonces, creeríamos que uno podría tener, hay una ruta previa que es generar unos estándares para garantizar calidad en el servicio y quienes se especializan dentro del tema deberían llegar a ser centros de excelencia. Y esos centros de excelencia deberían articularse en algunos de estos servicios en territorio para que la persona de Guaviare que va por un examen clínico, no a la consulta, porque ahí hay un tema de estigma y todo un problema alrededor del tema, pueda articularse en ejercicio de esto y garantizar una mayor facilidad y acceso. Personas que no son atendidas en su municipio de residencia es alrededor del 22%. O sea, atendemos un 70 y algo que es nuestro, que está atendido en su municipio de residencia, pero hay un 22 que no. Y sobre ese, digamos que hay que hacer un despliegue. Así que uno creería que la mayor parte de prestadores que cumplan esos estándares lograrían ser centros de excelencia y quienes están en esa periferia que atienden ese 22 o que tienen la posibilidad, porque no hay que violar libre elección, podrían hacer un ejercicio de articulación cumpliendo un estándar. Listo. Doctora Jennifer, de experiencias que hay en otros países, de cómo lo han hecho otros grupos en otros sitios, esa sería como la mejor forma de avanzar para el tratamiento, para la atención de nuestros pacientes, para prevención, para producción de información. Hay cosas que se pueden tomar o de pronto de los centros de excelencia que hay en otros países, hay cosas que de pronto no nos aplicarían muy bien. Bueno, definitivamente tenemos que aprender de experiencias de otros lugares. Nosotros en el mes de octubre tuvimos la oportunidad de participar como país en la Global Prevention Coalition en una reunión que se hizo en Kigali, Ruanda, y definitivamente hay experiencias muy interesantes, por ejemplo, la experiencia misma de Ruanda, la experiencia también de países como Perú en el aspecto comunitario. Y hay un punto allí fundamental que yo le agregaría a lo que acaba de decir Liz, que son cosas que de hecho están implementando ya en otros países. La participación de la comunidad en el proceso de detección, educación para la prevención y también educación para la adherencia al tratamiento, en el acompañamiento que se le hace a una persona desde que se le va a hacer la prueba de testeo hasta que se confirma, ingresa al tratamiento y alcanza la indetectabilidad, porque toda esta cadena se hace, por ejemplo, en un país como Ruanda, y así ellos ya cumplieron los 395. Hoy día Ruanda ya tiene el cumplimiento de los 395.
Países como Perú también trabaja mucho el tema de coinfección VIH-TV, y ahí quiero rescatar algo que decía Leonardo en una de las sesiones previas, y es que se pueda garantizar la integralidad real de la atención, ¿no? Salirnos un poquito de lo que es específicamente VIH y garantizar todos los servicios en salud, pero también servicios sociosanitarios. Creo que eso también es un punto muy importante, porque muchas veces la persona que no alcanza la indetectabilidad es porque puede que ni siquiera tenga, por ejemplo, las 3 comidas del día. Entonces, si le dicen tiene que tomarse esta pastilla con la comida de la noche y ese día no comió, pues ni siquiera se va a tomar la pastilla. Entonces, hay muchos aspectos que van más allá del sector salud, que obviamente requieren procesos de financiación diferentes, seguramente, eso ya es un tema que debería ver el nivel gubernamental, o de articulación, pero definitivamente hay experiencias en otros países que debemos retomar. Y hay unos espacios muy interesantes que desde ONUCIDA se han facilitado y se siguen facilitando. Nosotros, como lo hemos visto hoy, hacemos parte de esta instancia que les digo, de esta estrategia de la prevención global, de la Coalición Global para la Prevención, con aspectos de prevención combinado, donde Colombia, por ejemplo, a nivel estructural legal tiene muchos avances, pero a nivel estructural en estigma y discriminación estamos más o menos regular. Tenemos espacios como el Fast Track Cities, que lo mostraban también de la Secretaría de Salud, donde tenemos iniciativas y avances allí en ese sentido. Entonces, yo creo que hay mucho que aprender, pero hay que ir un poquito más allá de VIH y un poquito más allá del sistema de salud. Y por supuesto no puedo dejar de decir que un centro de excelencia debería estar cumpliendo las metas de ONUCIDA en cuanto a el proceso de diagnóstico, tratamiento e indetectabilidad. Bueno, nosotros la medimos como supresión, pero en Colombia podemos medir indetectabilidad, y la articulación con las comunidades y la vinculación de los servicios comunitarios a todo el proceso de atención. Entonces, agregaría eso, y en respuesta también a la pregunta. Listo. Ahora vamos a hacer una pregunta dividida como en 2 partes. Para la doctora Mónica, ¿qué fortalezas y de pronto debilidades tenemos en lo que tiene que ver con la parte clínica de atención, con los profesionales que tenemos, para tratar de llegar a todas estas metas y tener como el mayor éxito con los pacientes? Y luego el doctor Fernando, para que nos cuente, teniendo en cuenta el funcionamiento actual de nuestro sistema de salud y todo lo que se ha avanzado a través de la articulación del sistema, lo mismo, qué fortalezas tenemos y qué nos queda haciendo falta para tratar de llegar a lo que diríamos que es la meta. A ver, de las cosas que más me están preocupando últimamente es la continuidad de la atención, ¿sí? Con tantas EPS que se liquidan, se pierde la historia, los pacientes nos están llegando con 2 o 3 meses de no haber recibido tratamiento, qué tomaba, no saben. Sé que me hicieron un genotipo, el genotipo, por ejemplo, el Centro de Análisis Molecular, yo creo que al cerrarse nos dejó sin mucha información de pacientes que tenían resistencias, y eso nos falta en este país. O sea, México, por ejemplo, tiene centralizado el tema de los genotipos, tiene la información de las resistencias en un solo sitio, de tal modo que si el paciente estaba afiliado a Medimás y se acabó, pues ahí está la información del paciente. Eso me parece que es una pata coja que tenemos nosotros en nuestro país. La segunda cosa es que, si bien el trabajo de centros de excelencia con estándares y de la cuenta de alto costo, con estándares de actividades, yo creo que tenemos que migrar más hacia resultados, ¿sí? Me parece que es muy importante conocer la letalidad por IPS, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué tal es la letalidad del programa del Hospital San Ignacio, del programa de Virrey Solís, del programa de infectoclínicos? Esa información no la tenemos, y sería muy importante pues que tuviéramos esa información, y migrar más, transmisión materno-infantil, letalidad, hospitalizaciones, neoplasias, o sea, como más hacia resultados que a contar estándares. Podemos tener una gestante vista por ginecólogo durante 9 meses, si falleció, de nada nos sirvió contar las 9 consultas por el ginecólogo, ¿sí? Entonces, como migrar hacia resultados.
Bueno, fortalezas, ¿no? Yo diría que en el transcurso de las últimas décadas ha habido mucho más intencionalidad para desarrollar modelos de atención basados en valor. Y digamos que si algo le interesa mucho al sector del aseguramiento es lograr cómo podemos, con los recursos que tenemos, obtener mejores resultados. Entonces, de alguna manera, digamos, en el desarrollo de estos años, se ha buscado de alguna manera fomentar y tratar de fortalecer ciertos prestadores clave que han concentrado la atención y que se han vuelto de alguna manera el prestador idóneo más integral posible para la atención de las personas que viven con VIH. Y con el avance, digamos, con la aparición de estos mecanismos de pago como paquetes o pagos globales prospectivos y ahora algunos EPS entrando de manera tímida, porque también hay que decirlo que es algo medio nuevo por la incertidumbre, pero pagos asociados a resultados. Entonces, ese transitar de solamente tratar de contratar un paquete de servicios que es una bolsa y ya, de que eso se vincule con una organización de la prestación de los servicios de manera idónea y que luego al final pues busquemos lo que realmente nos interesa, que es los mejores resultados en el nivel de salud de las personas. Entonces, de alguna manera en estos años creo que eso es más claro ahora, eso es lo que más se busca fortalecer y hay unos, digamos, retos para que podamos seguir avanzando. Entonces, ahí viene la contraparte, ¿cuáles serían las limitaciones en ese sentido? Desde el punto de vista del aseguramiento, una de las limitaciones para fomentar IPS, que son programas integrales o que vayan a migrar a centros de excelencia, es la oferta. La oferta no solamente de los mismos prestadores, sino del talento humano. Aunque aparece la figura de médico experto en los programas, estos al final se concentran en las capitales. Y el reto que uno tiene es cómo hacer de que esos prestadores puedan abordar no solamente la población urbana, sino también toda la población alrededor y hablando solamente del urbano. Y mucho más complejo lo que tiene que ver con garantizar el acceso a la población rural. El otro elemento tiene que ver con, desafortunadamente, como lo mencionaba la doctora, es el sistema de información que de alguna manera cuando pasan estas caídas de las EPS, o sin hablar tan dramático, cuando el usuario cambia de sitio y tiene que cambiar de EPS, o también, y hay que también resaltar algunas de las falencias de acá, de este lado, cuando se cambian los contratos y cambiamos de prestador por otro. Entonces, como no tenemos una historia clínica unificada, una historia clínica interoperable, es como casi volver a comenzar de cero. Y hay algunos grupos de riesgo, VIH es uno, en el que no se puede dar el lujo de volver a comenzar por todo lo que implica. Entonces, ese es un gran reto en el que es complejo de abordar, pero definitivamente lo que se busca es poder tratar de que el transitar de los pacientes, independientemente del asegurador, independientemente del prestador, sea como lo más tranquilo y transparente. Un elemento que, para terminar, es que cada vez más hay como una necesidad de optimizar la gestión de red. Entonces, desde el punto de vista del aseguramiento y ahora con en su momento la política país del 2018, las EPS tuvieron que habilitar redes. Y así como todo uno comienza a hacer ¿qué tiene que tener de especial la gestión de riesgo en clave de cómo organizo la red? Y lo que yo veo ahora es que generalmente estos prestadores de atención integral, los centros de excelencia, se vuelven como torres de control o nodos articuladores, si se le quiere llamar, porque ese prestador que va a tener la atención de VIH depende de dos cosas para poder lograr mejores resultados. Que el paciente sea detectado tempranamente, o sea que tiene que haber una comunicación o articulación con la red de prestadores primarios, y en ese sentido la EPS han fortalecido mucho de que exista esa sensibilidad, no solamente de las capacitaciones de los profesionales de la salud, sino de que el canal de comunicación sea expedito. Y por lo que se ha mencionado mucho en los paneles, ahorita se mencionó, y es que como tenemos bastante éxito en el tratamiento de la infección por VIH, el desafío ya está en la misma magnitud del manejo de comorbilidades, porque tenemos poblaciones de cohortes que ya tienen 20 o 30 años con la infección. Entonces, el reto ya no se vuelve la adherencia a la terapia antirretroviral, sino el manejo de su hipertensión y diabetes, que está en otro prestador. Entonces, la EPS tiene que buscar como de alguna manera que sea como un padrino. Hay modelos parecidos, por ejemplo, en embarazo, se llama Hospital Padrino. Ese modelo perfectamente puede desplazarse a otros programas de crónicas, incluye VIH, en el que pueda servir como orientador, que tenga canales de comunicación inclusive inmediatos y que inclusive pueda de alguna manera inducir o capacitar a esos otros prestadores como parte de un valor agregado de lo que tiene contratado con la EPS. Eso se está comenzando a trabajar y creo que es una manera para poder
saltar ese reto de la limitación de la escasez de talento humano y la limitación de la oferta de prestadores concentrados pues, en entornos urbanos. Listo. Doctora María, desde su punto de vista, ¿cuáles serían esos resultados o esas variables que uno diría, tenemos algunos avances importantes en ciertos temas y por el contrario hay otros que nos preocupan mucho y en los que cualquier proceso de mejoría debería enfocarse de manera directa? Mire, definitivamente el tema de la calidad en la toma de paraclínicos y en la entrega de las terapias antirretrovirales. Cuando nosotros entramos a mirar las historias clínicas y el registro de información que hay, yo no tengo duda de que tenemos unos excelentes profesionales que se preparan permanentemente, pero nosotros no tenemos cultura del registro de información. Y eso definitivamente es una brecha grandísima porque no nos permite ver la integralidad de lo que está pasando con la población. Entonces, cuando hablábamos hace un momento de lo que yo presentaba, definitivamente tenemos una brecha de solamente un pedacito de lo que está pasando en un sector de la población, pero no sabemos en realidad qué está pasando con la totalidad. Entonces estamos generando indicadores, estamos generando información relevante, en algunos casos vemos unos indicadores que aparentemente son buenos y hemos visto que a lo largo de los años los resultados han ido hacia la mejoría, pero siempre hay un espacio oscuro en donde uno dice, ¿y qué está pasando con los demás? Y ahí es donde uno viene de pronto a estos espacios y escucha a mucha gente que dice, yo no puedo creer 100% en esos datos o me falta algo que me deja como sin sabor de por qué no estoy llegando y por qué mi situación o lo que está presentando en mi IPS o en lo que veo, mis resultados no son tan buenos, etcétera, etcétera. Y en cuanto al tema de la terapia y la entrega de los medicamentos, también creo que es algo supremamente importante. Hay mucha fragmentación, hay mucha discontinuidad en la entrega de los medicamentos y eso sí o sí impacta en el resultado. Uno quisiera ver que independientemente de donde esté el paciente afiliado, que si está en X sitio del país, tuviera las mismas condiciones de cualquier otro paciente en cualquier otra entidad o cualquier otra ciudad, pero desafortunadamente eso no se ve. Entonces hay que mirar cómo como país tratamos de definitivamente integrarnos, de asegurar que podamos tener información con calidad y que podamos tener información oportuna. Desde la cuenta hemos venido trabajando en herramientas y en aplicativos tales como tenemos una plataforma denominada SISCAC, en donde invitamos a aseguradores, pero sobre todo a los prestadores, en donde sabemos que es donde se genera la información y hacemos llamados y los invitamos, los capacitamos, les damos las bondades y les decimos, venga, entre todos podemos construir esto, pero a veces no es fácil. Muchas veces dicen, si no hay una resolución de por medio, si no hay algo que me esté obligando a que yo tenga que utilizar X o Y cosa, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Y ahí nos podemos hacer muchas ideas. Hay otros que son muy juiciosos, no estoy diciendo que todos sean, hay otros que son muy juiciosos, dicen, dígame qué tengo que hacer, tengo este sistema de información, cómo puedo interoperar. Y definitivamente esa sería una de las grandes logros que podríamos tener si pudiéramos entre todos tener información, porque no solamente la cuenta, sería para todos, independientemente de donde esté el paciente. Yo creo que ahí podríamos hacer buenas intervenciones. Listo, muchas gracias. Déjame un minuto decir algo que me parece que es importante que migremos a eso. Viendo pacientes sin llegar a los programas. Y lo vemos en los comités de mortalidad con las secretarías de salud, y esa información ¿dónde está quedando? Esos pacientes no llegan a la cuenta, ¿sí? Porque no, hay incluso pacientes ni siquiera afiliados al sistema que fallecen en los hospitales públicos de nuestro país. Entonces hay otras fuentes de información aparte de la cuenta de alto costo que yo creo que tenemos que empezar a analizar. Listo, muchas gracias. Doctor Manuel, sabemos dónde están nuestros pacientes, sabemos que nuestro país es, digamos, bastante diferente en sus diferentes, pues en las ciudades, internamente en la ciudad, o por departamentos, o por zonas, o por regiones. Sabemos que hay lugares en los que tener un centro de excelencia, es más,
hay algunos que nosotros perfectamente podríamos decir esto es un centro de excelencia y probablemente incluso con todas las condiciones de investigación que se necesitan, pero hay otros en los que uno dice, bueno, pero y aquí, ¿será que sí vamos a poder implementar todas estas cosas? Usted también sabe cómo es la parte del manejo de recursos, cómo tenemos pacientes que en todo lo que tiene que ver con factores sociales son un poquito más fácil de adherir y de que ellos colaboren con las cosas y otros que no. ¿Qué tanto vamos a poder hacer en realidad de esta parte ideal que discutimos a veces, de una realidad antigua que teníamos en la cual había mucho por hacer y que ya se ha avanzado bastante? ¿Por dónde ve usted que es el camino para tratar de llegar a algo que podamos desarrollar y que de verdad sea efectivo para los pacientes? Pues en lo clínico, en lo administrativo. Bueno, pues así es como el resumen del sistema de salud. Pero sí, yo creo que hay un primer elemento y es que yo creo que los centros de excelencia pueden ser importantes, tener la claridad que en el sistema de seguridad social en salud y en el sistema de habilitación del país no existe la figura del centro de excelencia. Entonces eso implicaría de por sí hacer unos cambios, una reestructuración o pensarnos en certificaciones internacionales de los centros de excelencia. Eso, digamos, pensando un poco en la estructura normativa y de funcionamiento del sistema. Yo creo que los centros de excelencia podrían ser o deberían ser una especie de faro al sistema de salud. El centro de excelencia debe tener integrado la investigación además traslacional, esta investigación que pase del laboratorio al diario, que pase de la evidencia como nos mostraban ahorita, la evidencia del análisis sobre condiciones crónicas al quehacer, y no solo al quehacer clínico en el consultorio, sino al quehacer clínico en lo que es la salud permanentemente en los territorios, porque es que la vivencia en los territorios, lo que viven las personas, hablo del caso de Bogotá, pero eso se puede traspolar a otras zonas del país. Es muy diferente en Bogotá vivir en Chapinero o a vivir en San Cristóbal o a vivir en Ciudad Bolívar. Y se necesita como ese faro que podrían ser estos centros de excelencia para que desde la investigación clínica, desde la investigación aplicada y, ojo, algo muy importante, de la investigación en ciencias sociales, eso sí que nos falta en salud. Investigar desde la antropología, desde la comunicación, qué está pasando, por qué los pacientes no están siendo inadherentes, ¿sí? Es porque no tienen comida y prefieren pues no sentirse mal con el medicamento, o por qué razones que no están llegando. Entonces, esa investigación en esos centros de excelencia que se aplique clínicamente ahí, pero que sea foco, que sea ese faro a todo el sistema. Les quiero dar un ejemplo de algo en Colombia, aquí que veo a Cidia, que llevamos tantos años discutiendo temas de sífilis gestacional y congénita. En Bogotá hemos buscado muchas formas de hacer temas, pero solo recientemente, hasta que logramos mediante equipos territoriales garantizar que el tamizaje se hiciera en casa y el tratamiento se hiciera extramural, logramos bajar la incidencia efectivamente de la sífilis congénita. ¿Y eso cómo se hace? Teniendo referentes institucionales que desde algo parecido, o desde hospitales universitarios o desde algo similar a los centros de excelencia, le hablan a los equipos extramurales y les dicen, venga, esto sí se puede hacer, ¿sí? Esta prueba nos sirve, el tratamiento se puede poner allá, yo no necesito tener un carro de paros aquí para poner una penicilina, ¿sí? Entonces, los centros de excelencia pueden funcionar en eso, claro, todo eso tiene una estructura, como arranqué diciendo, desde el punto de vista de la norma de habilitación, si es que se quiere poner en ese tejemaneje, que es complicado además, pero si se quiere poner en eso, también el financiamiento para el funcionamiento de la excelencia, porque ¿qué pasa? Los centros de excelencia, como bien lo decían acá, tendrían que tener las personas mayor cualificadas del país o de la ciudad o de la región para que estén ahí produciendo información, produciendo conocimiento para devolver hacia la ciudad, hacia el país, y se necesita que sean personas a las cuales se reconozca su investigación, y eso necesita financiamiento, necesita financiarse todos los servicios que están incluidos, necesita que haya una lógica, esta palabra la aprendí en la pandemia, una lógica
no de competencia, sino de competencia en torno a una necesidad que sería el VIH, en el cual, por ejemplo, bajo el modelo actual que tenemos, las EPS reconozcan que este centro de excelencia está trabajando para el bienestar de todas, ¿sí? Y que todas aporten para que se produzca ese nuevo conocimiento y sea efectivamente ese foco. Y seguir bajando también en la estructura y la articulación, que creo que, y ya para terminar, que creo que es una brecha que tenemos grande entre la atención básica, entre los servicios comunitarios, entre la experiencia comunitaria y los centros de excelencia, que a veces también riñen mucho, y realmente todos y todas estamos trabajando en una misma línea. ¿Cómo articulamos esos elementos al centro de excelencia? Entonces, claro, es un trabajo grande, pero yo creo que es posible, yo creo que se puede hacer. Sin lugar a duda, quienes estamos acá en una muestra somos representantes de diferentes entidades, organismos, organizaciones, pero todos tenemos el mismo interés, y es trabajar por el bienestar de las personas que viven con VIH, pero antes de eso trabajar en términos de la prevención. Entonces ese interés está, la estructura de información está, yo estoy seguro que los recursos también están, pero se deben armonizar en torno a un modelo, ¿sí? A un modelo que, insisto, sea como ese faro, que junte la estructura, que junte los recursos, que junte los intereses, defina hacia dónde debemos ir y empiece a orientar. Ya simplemente un minuto para cerrar. Durante la pandemia nosotros tuvimos una experiencia muy interesante en Bogotá, que se pasó a diferentes zonas del país, y es que sin cambiar una sola línea de la norma nacional, unimos todas las EPS de la ciudad en torno a una respuesta unificada, y los recursos fluyeron, las IPS recibieron los recursos, las EPS atendieron, y lo más importante, las personas en sus casas recibieron la atención que necesitaban, y si necesitaban atención de baja, mediana o alta complejidad, la recibieron de forma unificada y eliminando barreras. Entonces, sí es posible, pero necesitamos esa estructuración que, insisto, sea como ese faro. Listo, muchas gracias. Un comentario mientras le vamos dando la palabra a la doctora Liz y la doctora Jennifer, que le estaban pidiendo. ¿Podríamos decir entonces que el Centro de Excelencia, más que un sitio físico que reúna todo lo que se puede hacer, sería más bien como una institución que integre las diferentes intervenciones, en donde no necesariamente cada sede o cada sitio tendrá que hacer todo, sino más bien de alguna forma responder a todas las necesidades? Sí, yo creo que sí, y además Jennifer lo mencionaba un poco en experiencias que hay. Sí, o sea, el Centro de Excelencia, por supuesto, puede prestar toda la atención clínica de altísimo nivel, pero también puede orientar a otros servicios primarios de tipo comunitario incluso, que pueden ser sus pares en el territorio. Efectivamente se puede hacer. Sí, yo quisiera agregar dos cosas. Bueno, realmente una dividida en dos, y es talento humano. Creo que nada se puede hacer sin que el talento humano en salud y el talento humano de otras áreas como las sociales, las humanas, la misma comunidad en sus diversidades pueda aportar. Necesitamos fortalecer el talento humano, yo diría que en dos aspectos grandes: en lo técnico, y no solo ver el talento humano de los prestadores que actualmente atienden a la población que vive con VIH, sino también el talento humano, como lo mencionaba Manuel, de la atención primaria. Estamos teniendo, a pesar de tener toda la normativa, toda la línea técnica que el Ministerio ha elaborado, Cielo, CIDIA, el doctor Ricardo Luque, que está hoy en Cali, que no hay una adherencia a esos lineamientos que se han expedido, porque simplemente hay un desconocimiento en el talento humano de lo primario. Tenemos más de 60.000 prestadores en el país, incluyendo profesionales independientes, y hay alrededor de 2.000 algo prestadores primarios actualmente, que son los que tienen la población asignada para la atención, y a ese talento humano hay que llegar. No vamos a avanzar, por ejemplo, en PrEP, si el talento humano del nivel primario ni siquiera sabe qué es PrEP, o no vamos a avanzar en pruebas de testeo cuando se siguen poniendo barreras
a población de hombres que tienen sexo con hombres o incluso población de mujeres cis, y ni que hablar de mujeres transgénero cuando van y solicitan una prueba y desde el profesional de la salud pone barreras, o cuando no se administra una penicilina para una sífilis gestacional o una sífilis en población general que se puede volver después una sífilis gestacional porque no hay un carro de paro y no hay una prueba de sensibilidad, cuando son cosas que están hace mucho tiempo mandadas a recoger y que se actualizaron. Entonces yo creo que hay un tema técnico a fortalecer en la atención primaria, y quién mejor que unos futuros o actuales centros de excelencia para que aporten en esta misión. Pero hay un segundo tema que yo diría que es el fundamental, y es el tema de estigma y discriminación, y aprovecho además que tengo acá al lado a Liz, que hizo parte del proceso del estudio del índice de estigma y discriminación el año pasado, donde tenemos un alto porcentaje del talento humano en salud que genera actitudes discriminatorias hacia las personas que viven con VIH y hacia las poblaciones diversas. Y eso es algo que no se soluciona ni siquiera en el prestador, eso es algo que debería comenzar incluso desde la casa, pero por lo menos en lo que nos atañe, al menos en las instituciones de educación superior al momento de la formación. Entonces yo agregaría eso que me parece fundamental. Yo quisiera complementar una cosa, me parece muy interesante que Manuel hubiera mencionado el tema de pandemia, porque fíjense que en pandemia todos nos vimos abocados a pensar por fuera del cuadrito. O sea, es que no había una forma diferente de resolverlo, porque nada de lo que teníamos servía, o sea, todo era necesario hacerlo. VIH históricamente en el país y yo creo que en el mundo, pero digamos frente a la forma de provisionar servicios de medio, siempre ha sido innovadora. O sea, si ustedes lo comparan frente a otras patologías, aquí fue donde nacieron primero los programas de atención. Digamos, y donde hay además en el que terminó siendo una regulación frente a la formalización de esos programas de atención, pero siempre ha sido quien ha dado la línea. Digamos, ha sido probablemente renal llegó primero a cuenta de alto costo, pero VIH ha sido de las que más jalona, digamos, en número, en volumen, en prestaciones, y así yo puedo citar 1000 ejemplos frente al tema. Al final todo va evolucionando, evoluciona tanto los programas, pero el sistema de salud también debe evolucionar. Yo les invitaría un poco a pensar que VIH puede ser quien nos da también el paso a un siguiente ejercicio, y es llevar a que estándares como una etapa inicial, centros de excelencia como una consolidación, pueda llevarnos a un modelo de mercado, de contratación y de relacionamiento diferente. O sea, no vamos a pretender que este 22% de personas, porque hay que pensar en el corto, mediano y largo plazo, que no están siendo atendidos en su municipio de residencia, porque además están contabilizados. Yo quiero aclarar que nosotros hicimos análisis de diferencias de medias en resultados de carga viral de esta población y los resultados no son significativos. O sea, no porque a mí no me atiendan en mi municipio de residencia, mi resultado es diferente al que así lo atienden en su municipio de residencia. Y eso es muy importante tenerlo presente, porque uno parte por defecto que entonces le va mal. No le está yendo mal, no necesariamente le está yendo mal, pero claramente sí debemos mejorar el acceso y facilitar para su ejercicio. Entonces, creo que es muy importante que pensemos que podemos evolucionar, pero probablemente no en la figura convencional que tenemos ahora, sino que podemos jalonar nuevas figuras y nos permita pensar y ser como siempre los líderes que arrastran otras realidades y otros deseos y jalan el sistema. Bueno, muchas gracias. Ya estamos llegando al final. Hagamos 2 preguntas. ¿Alguien de los presentes le quiere hacer pregunta a alguno de nuestros panelistas? Así debe ser desde aquí. Yo dije que yo no me iba a sentar en esa mesa para no generar polémica. No, mentiras. Yo creo que lo han planteado como es, pero yo quisiera preguntarles 2 cosas. En un sistema como el nuestro, que no es un sistema que premia la calidad, punto. Así es, no lo premia. La calidad no es premiada. Los premios de calidad que dan no tienen nada que ver con lo que hacemos en el día a día. Por la forma como nos miden, por la forma como se evalúan todas estas cosas,
Este es un sistema que está basado en dinero, en cuánto me vales menos. Si tú me vales menos, yo te contrato. No importa si eres bueno o no, y hay que decirlo así. Entonces, en un sistema así, ¿cómo vamos a funcionar? ¿Sí? Porque tú misma lo dijiste, Lisa, y lo dijo María Teresa, aquí hay programas espectaculares que funcionan perfecto, que entregan información, que sus pacientes están indetectables, que los índices de satisfacción son buenos, pero pues es que me vales más, entonces no me interesa seguir contigo. Y en ese mismo sentido, y lo tocó Manuel, ¿cómo vamos a hacer centro de excelencia si no podemos producir investigación porque no tenemos la disponibilidad ni de tiempo ni de gente capacitada, ¿sí? para esas tres cosas? Y voy a tocar un último tema que tiene que ver con esto, y es el talento humano. ¿Me oyeron? Capacitamos a través de 800 personas, pero no hay médicos expertos en el país. Los programas sufrimos buscando médicos expertos entrenados que quieran trabajar en VIH, y no quieren trabajar en VIH porque se sienten maltratados. Esa es la conclusión de las entrevistas que uno hace. Entonces, bajo esas cosas, que es el día a día que vivimos en las IPS, ¿cómo podemos tener centros de excelencia? Gracias, doctor. Bueno, ¿quién quiere hacer comentarios acerca de lo que dice el doctor Sussman? Puedo iniciar y si mis compañeros levantan la mano. Yo coincido con el doctor Sussman. Yo creo que un fracaso, yo no diría que es un fracaso, pero creo que es la meta no lograda del sistema de garantía de la calidad en Colombia es pensar que la calidad se iba a relacionar con los precios y con lo que se paga solo. O sea, que Dios iba a proveer y la mano poderosa se iba a organizar. No, si ustedes leen la ley 100, este es un mercado regulado. Y la palabra regulada, y aquí hablo como economista, y porque también trabajé en ministerio y demás, tiene una connotación y es que se permiten meter mecanismos de mercado alrededor del tema, los cuales han brillado por su ausencia, particularmente, y por eso menciono siempre que la figura de programas nació en el 2006 y nunca se evaluó qué pasó con esa figura en este tema. La conformación de redes también es un ejercicio que es simpático, porque entonces es quién quedó contratado, cómo se hizo de esta manera, yo bautizo a cualquier cosa red, pero no se sabe cuáles son las variables objetivas de una red. Yo creo que por eso la ruta debe ser en un paso a paso, por eso propongo arranquemos con estándares, lleguemos al centro de excelencia con el modelo, pero debemos dar alternativas regulatorias y debemos dar alternativas institucionales donde la calidad empiece a ser un ejercicio. Ustedes me escucharon decir de manera escueta, yo puedo armar un programa de VIH con mi fotocopia de la cédula, 3 cositas más, voy, me pido que me habiliten, de pronto sufro una habilitación, pero finalmente la habilitación es un listado de cosas objetivas físicas, no de procesos. Y por eso en ese modelo de mercado es muy difícil estar. Pienso que en este momento de todas las crisis uno puede sacar oportunidades. Y yo creo que este es un momento para invitar a dar ese salto, a pensar en una realidad diferente y proponer alrededor de esa realidad diferente. No lo vamos a solucionar en 15 días, eso no se va a arreglar en un año, pero si tenemos una ruta clara hacia dónde se quiere ir y cuáles son la lista de chequeo que ir sacando, con seguridad podemos modelar esa realidad. Me atrevo a decirlo en VIH y no me atrevo a decirlo en otro escenario, porque este es un grupo más consolidado y porque aquí hay muchos más resultados que mostrar. Entonces, de alguna manera, hacer tracción tiene un ejercicio que es mucho más viable, lo veo yo dentro del proceso, pero es una senda, claramente es una senda. Yo agregaría ahí algo y sé que suena utópico, pero sí, pero es la realidad y es que hay una limitación a la hora de tomar las decisiones en ver el costo del hoy y no realmente todos los aspectos que desde economía de la salud se contemplan. Y ahí pues falta un poco de mostrar más el impacto.
Desde las agencias de Naciones Unidas tenemos varios estudios que podemos con ustedes, si quieren, ayudar a socializar y demás. Y lo que les decía, sé que es un utópico, pero yo creo que hay que tratar que los tomadores de decisiones en sus diferentes instancias empiecen a ver más ese tipo de resultados, sino el de cuánto me ahorro en la facturación del mes X, sino cuánto me voy a ahorrar o cuánto me voy a evitar gastar en 6 meses o un año con un buen manejo. Yo les quería decir que hay que saber compararnos, ¿sí? O sea, nosotros la cuenta compara las EPS, pero no compara las IPS. Entonces, así como hay EPS que solamente funcionan en capitales, las ponen a competir o las comparan con EPS que funcionan en regiones muy apartadas. Yo creo que hay que saber comparar. Entonces, probablemente el paquete para atender los pacientes del Amazonas no puede costar lo mismo que para atender a los pacientes de Bogotá, y lo que se hace en este país es que se estandariza, ¿no? Entonces yo le pago por el paciente 5 pesos, esté en el Amazonas, esté en La Guajira o esté en Bogotá. Entonces creo que tenemos que migrar hacia eso, o sea, hacia saber cómo compararnos, empezar a comparar las IPS por resultados de gestión del riesgo, y poco a poco seguramente vamos llegando al tema de los estándares y los centros de excelencia. Yo diría que se debe reconocer, el primer cambio sería que se debe reconocer que esto es una estrategia virtuosa, ¿sí? Y en esta estrategia virtuosa, que lo que busca es una mejor calidad, debe estar en el centro la persona y la evidencia, no el costo. Es que a nosotros nos regula el costo y nos debe regular es la evidencia y el bienestar de la persona, que finalmente, como lo dice Jennifer, se traduce en costos a largo plazo. Creo que eso es lo que yo aportaría. Vale, solo una cosa que va muy en consonancia con lo que han mencionado, y es que nosotros desde la cuenta estoy parcialmente de acuerdo, no estoy completamente de acuerdo con la afirmación del doctor Sussman, porque sí hemos podido ver un cambio, en la percepción que tienen los aseguradores versus los prestadores. Nosotros hacemos un ranking, no sé si alguna vez alguno de los que están aquí lo han escuchado, se llama el ranking de las buenas prácticas, que resalta las buenas prácticas de aseguradores y de prestadores, y hacemos comparación con prestadores y entre prestadores. Tenemos unas características específicas, el que lo quiera ver, la ficha técnica, etcétera, está publicada en la página. Pero más allá de eso, lo que les quiero decir es que cuando hacemos ese ranking, salimos del evento y las aseguradoras dicen, no diga, por favor no diga cuál es mi prestador o por favor tal y tal cosa, porque viene todo el mundo a decirme usted cómo lo está haciendo y empieza a querer contratar conmigo todo, y llega un momento en donde yo ya no sé cómo voy a hacer para atender. Entonces ha ido evolucionando, no estoy diciendo que sea perfecto, que en este momento pero sí ha ido evolucionando, y yo creo que la forma como se está concibiendo la atención ha ido cambiando y se va hasta más enfocando hacia el resultado, hacia cómo estoy evaluando el resultado de la atención de ese paciente. Yo quisiera ya hacer dos comentarios, ya para que vayamos cerrando. Y es la forma como se hace el ranking, que ya tuvimos una reunión y creo que en la reunión estuvimos de acuerdo en que no estaba hecho de una forma racional que nos permitiera a las IPS que manejamos volúmenes más pequeños poder estar en ese ranking. Y lo segundo es que este es un ranking de procesos, no de resultados. El resultado en VIH se llama carga viral, ¿sí? Paciente indetectable, paciente que no se enferma, paciente que no le va a costar al sistema. Y todos los indicadores tienen la misma ponderación. Entonces yo creo que allí tenemos que trabajar un poquito en demostrar los resultados, hospitalizaciones, letalidad, que es lo que realmente impacta en el sistema. El resto es proceso, que hay que cumplirlo, sí, pero lo que vale en medicina es el resultado. Yo solamente para responderle dos comentarios corticos. Sí tenemos que pasar al sistema de habilitación, el de acreditación. La acreditación está en la norma, pero no es obligatorio. Y segundo, sí existe, digamos, dentro del marco de los mecanismos de pago, de que de alguna manera ya no se hable de tarifas y de precios por actividades, sino, digamos, en el que se comparte el riesgo técnico y financiero con el prestador. Pero de nada sirve yo hacer ese contrato con el prestador si la forma en que organiza el prestador su atención es con médicos por prestación de servicios o inclusive por actividades consulta hora o consulta.
porque entonces ahí se desbarata la cadena que yo quiero montar de pago por resultado. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar esta discusión tan nutrida y tan interesante. Muchas gracias a los panelistas por contarnos parte de toda esa experiencia que tienen. Uno podría decir que cuando hay situaciones que funcionan completamente mal, uno como que no sabe ni por dónde empezar. Entonces uno dice, no, aquí como que no hay nada que decir al respecto. Pero resulta que se ha construido una experiencia enorme, hay una cantidad de datos que están ahí y que se están analizando. Uno diría, es indispensable utilizar los datos. O sea, cualquier plan de modificación, de cambios, de mejoras, tienen que pasar por los hechos y por los datos, porque uno no puede tratar de hacer cambios sin tener en cuenta la historia y lo que ha pasado. Entonces, eso es una cosa que yo creo que es básica tener en cuenta. Y además, hay otros ítems que van saliendo, y es que no necesariamente los mayores avances tecnológicos son los únicos que nos van a fortalecer un posible centro de excelencia, sino que resulta que el compartir y el asegurarse de que todos los ítems de la cadena tengan la información, así como la atención de menor nivel de complejidad, por ejemplo, resulta siendo también de lo más importante. Así que lo que yo veo es una gran riqueza de conocimiento, de información, de experiencia, para que un proceso que da muestras de mejoría de manera progresiva logre dar saltos que sean todavía más grandes. ¿Listo? Muchas gracias.